Existen hombres y mujeres que han enfrentado guerras, operativos y campos de batalla sin temerle a nada. Pero incluso los más valientes bajan la voz cuando hablan de lo que han visto en la oscuridad. Esta noche abriremos archivos donde la disciplina no sirvió de escudo y comenzaremos con un suceso paranormal vivido por un efectivo del ejército mexicano. Escuchémoslo. Hola, ¿qué tal? Mi vida ha sido entre persecuciones y enfrentamientos contra la delincuencia organizada, pero tengo una vivencia que ha dejado a mi vida etiquetada por siempre y hasta la fecha no lo puedo olvidar. Esto ocurrió en el sur del país. El lugar me lo reservó por cuestiones personales. Nos encontrábamos una sección de elementos en la sierra. Me tocó hacer guardia. Todo estaba sin novedad. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, cuando de la nada empecé a escuchar unos gritos desgarradores. Eran gritos de una mujer adulta que se veían bastante cerca. Al principio no tomé mucha importancia, pero minutos después se hicieron más frecuentes, al grado que mi piel se erizó. Uno de mis compañeros se levantó y preguntó si yo también los escuchaba. Le dije que sí. José, ¿escuchaste eso? Sí. No te dije nada porque pensé que era una alusión, pero al parecer no. Supe quién era mi mente. De repente salió un tercer compañero y él en broma nos dijo: ¿Ya escucharon a la Llorona? Nos reímos sarcásticamente, pero la verdad es que yo a esas de las cosas paranormales siempre les he tenido mucho respeto. El último compañero nos dijo: vamos, quizá le están haciendo daño a alguien. Disimulando que yo no tenía miedo, decidí ir. Escuchábamos los gritos muy cerca, pero caminábamos y caminábamos y nomás no encontrábamos nada. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos algo retirados y mejor les dije: hay que regresarnos. Cuando volvimos a escuchar los gritos que realmente eran estremecedores, avanzamos unos 30 metros más, cuando cerca de una parota estaba una niña, de espaldas. Pero cuando estaba, la vi llorando ahí, y sus gritos ya no eran de una mujer, sino de una pequeñita. Yo sinceramente sabía que algo andaba mal. Yo me preguntaba, ¿cómo carajos iba a estar una niña en medio de la maleza? De lejos le grité qué le pasaba, dónde estaban sus padres, pero ella solo lloraba. En ese momento, se los juro, su llanto era tan conmovedor que sentías una necesidad de ayudarla. Mis compañeros de inmediato se acercaron a ella y fue la peor decisión que pudieron tomar. Cuando intentaron levantarla, aún lo recuerdo, lo juro, la pequeña se volteó. Pero esa no era una niña. Ella no tenía ojos. Su cara tan grande como ningún ser humano puede tener. Con un grito tan agudo nos dejó despavoridos. Yo era el que estaba más lejos de ella y reconozco que fui el primero en correr. Gritaba y pedí ayuda. Estaba completamente apanicado. Corrí aproximadamente un minuto y me percaté que no venían mis compañeros. A lo lejos escuché discos. Sabía que eran ellos. Cuando regresé, informé de lo que había visto, pero nadie me creyó. Incluso, hasta desconfiaron de mí. Me dieron instrucciones para llevar a más colegas a buscar a mis dos compañeros. En eso el sol empezaba a salir, cuando en el trayecto encontramos al primero sin sus pertenencias y sin su equipo. Estaba parado, callado, pero la mirada perdida. Le hablaron, le preguntaron qué le pasó, pero todo fue en vano. El médico encontraba todo bien en sus signos vitales, excepto sus pupilas que estaban demasiado dilatadas. Todos se pusieron alertas pensando que rivales le habían hecho eso, pero yo sabía que no había sido así. Sin embargo, decidí guardar silencio. Conforme avanzamos encontramos sus pertenencias y todo su equipo táctico,
pero más adelante encontramos al segundo compañero. Él estaba centrado frente a un árbol, como si estuviese hablando con él. Todo su equipo y pertenencias estaban completos, pero estaba igual o peor que el otro. No hablaba, no decía nada. La mirada completamente perdida, como si a ambos les hubiesen reseteado. De regreso mi superior me preguntó qué es lo que había pasado. Le conté todo, pero incrédulo, simplemente no me creyó. E incluso al grado que nos hicieron pruebas para corroborar que no consumiéramos estupefacientes y se dieron cuenta que estábamos completamente limpios. Los días pasaron y ese caso se mantuvo en silencio. Fueron varias noches que no conciliaba el sueño, recordando ese rostro tan diabólico de esa extraña cosa. Por suerte poco después me dieron franco y lo primero que hice al llegar a casa fue abrazar a mi madre. Como niño me puso a llorar en sus brazos. Le pedí que me llevara con alguien que me curara de espanto, pues cargaba con todo eso en mí, todo eso que no me dejaba dormir. Mi madre me llevó con una viejecita. Cuando me atendió me dijo que veía la muerte en mi cara. Sin decirle nada me dijo que esa niña era un demonio de muy abajo, y que lo que le pasó a los compañeros fue que ese mismo ser les había quitado su alma y que ya no había vuelta de hoja. Por eso entendí por qué estaban todos perdidos e idos. Para mí es demasiado asimilarlo porque estaban bien jóvenes los dos. No quiero ni imaginar qué hubiese pasado si me hubiera quedado parado. Y de verdad, estaba seguro que ya no quería regresar a la milicia. Pero vengo de una familia muy humilde y soy el brazo fuerte de mi madre. Hoy día sigo activo y conservo algo que me dio la viejecita que me curó, y también le agradezco por haberme ayudado. Lo que es cierto es que ese suceso jamás, pero jamás, lo voy a poder olvidar. Y les confieso que noche con noche pido por la vida y el alma de mis compañeros. Hola, hace poco escuché el relato de un colega y me animé a compartir esto, porque sinceramente, esto fue algo que marcó mi vida. De alguna manera me ayuda a entender muchas cosas, y aquí te cuento por qué. Siempre soñé con formar parte de la Marina Armada de México, aunque sabía que era difícil de ingresar. Cuando se abrió una convocatoria para el ejército mexicano, decidí intentarlo, y para mi fortuna, logré entrar. A pesar de que tenía un trabajo estable, quise hacer lo que mi corazón me dijo, e ingresar al ejército. Eso causó molestia y tristeza a mi pareja. No estaba casado, pero ya vivía con ella. Era una gran mujer, que por cierto, me decía de cariño Mori. A fin de cuentas, a ella no le quedó más de otra que aguantar, y me fui para seguir mi sueño. Pasados los meses, y ya estando como activo, nos mandaron a un pueblito en la parte alta de Guerrero. Estuve pocos días ahí, cuando repentinamente me avisan que mi pareja estaba delicada. Al parecer enfermó por un maldito virus en su estómago, y desafortunadamente se percataron muy tarde. Le pedí a los altos mandos que me dieran oportunidad de no seguir con mis actividades para visitarla. Afortunadamente, me dieron permiso. Al emprender mi salida, tenía que buscar la manera de salir de ahí, ya que no había carros. La verdad no estaba tan lejos para llegar a la carretera y tomar transporte a la ciudad. Eran como 2 horas en carro, pero no llegaba rápido porque estaba pavimentado. Era tanta mi desesperación que para no perder tiempo me fui caminando. Yo soy delgado y dije entre mí, el camino no me hace nada. Yo llego rápido. Era buena hora, no pasaba del mediodía. A paso acelerado y a pie de carretera me fui. Iba pendiente de que pasara un carro
y me dieron un aventón, pero nada. Como a la hora y media de caminar y trotar, se me terminó el agua. Llevaba muy poca, pues no quería llevar pesada mi mochila, porque el camino era pura subida. Quiero mencionar que el camino era de puros árboles y pinos. Sinceramente, en mi vida había visto esos paisajes. Como a la hora de seguir caminando, me dieron ganas de orinar, así que me adentré unos metros hacia la carretera. Fue cuando entonces, a lo lejos, vi lo que parecía un lago, como un pequeño manantial. Entre mí me alegré porque tenía mucha sed y quería descansar unos minutos, pero cuando me acerqué un poco más, vi que estaba un niño, como de unos 12 años, bañándose desnudo. Me dije pensando, ni modo, me va a tocar esperar a que se salga para evitar problemas o algún malentendido con sus padres, quienes se suponía debían estar ahí, pero por ningún lado los veía. Pasaron como 15 minutos y me acerqué de nuevo un poco, y ahí seguía el chamaco. Me regresé de nuevo, pero me entró una desesperación por ir hacia el lago de nuevo. Pero ahí estaba el niño, viéndome de frente. Me detuve e iba a retroceder, pero comenzó a llamarme con sus manos. ¿Por qué? La verdad es que hasta la fecha lo desconozco, porque recuerdo que me entró tal desesperación que por algún motivo sí fui acercándome poco a poco. Cuando estaba como unos 10 metros de distancia, se los juro que no sé qué me pasó. No sé en verdad, pero sentí que me desconecté. Fue como si me hubiese desvanecido. Es algo que no te puedo explicar. Solo recuerdo que cuando eso pasó, yo escuchaba la voz de mi pareja, la que me gritaba fuerte y desesperadamente: More, more. y de alguna manera reaccioné. Cuando regresé en mí, yo estaba dentro del lago. El agua estaba a la altura de mi boca. Abrí los ojos y noté que ya era de tarde. Y aún recuerdo que lo primero que vi fue ese rostro del niño tan perturbador. De verdad que era un rostro tan macabro, como el de un verdadero demonio con cuerpo de niño. Estaba en cuclillas, como a 2 metros de mí, viendo la luz. Así como lo vi cara a cara, hizo un sonido raro y corrió tipo 4 patas muy rápido. Yo, desesperado y desconcertado, me regresé hacia la orilla. Todo enojado, salí corriendo de ahí. Fue la primera vez que realmente tuve pánico. Cuando empecé a correr en la carretera, sabía que no estaba ni a la mitad del camino. Me entró una desesperación, que sentía que me observaban de todos lados. Yo me mantenía de verdad inquebrantable, pero estaba muriéndome del miedo. La verdad que Dios es grande. Corrí como 20 minutos sin parar. Estaba súper agitado y empecé a caminar. A lo lejos vi las luces de un bochito que venía en el camino, pero se veía que iba de regreso a la comunidad. La verdad, en ese momento no me importó. Yo lo que quería era ya no estar ahí. Les hice la parada. La verdad, yo sentí que no se iban a detener. Les grité y les grité, pero sin ofender. Era una pareja de ancianas. Se detuvieron de puro milagro y me identifiqué. Les dije que era un soldado, pero dudaron demasiado en subirme. El señor, a pesar de tener ya sus años, era bastante inteligente y desconfiado.
A final de cuentas me subieron. Le pidió a su señora que me pasara al asiento de atrás y a mí me pidió que me alzara la playera y pasara mi mochila también a la parte de atrás. Yo accedí a todo. Realmente mi intención no era hacerles daño, solo ya no quería estar ahí. Para eso ya casi estaba oscuro. No supe cómo había pasado el tiempo tan rápido. Me hizo varias preguntas de por qué venía mojado. Yo la verdad dudé en contarle, porque seguramente iba a decir que estaba loco. Pero justo cuando pasamos por donde está el lago, él dijo: No volteen a ver a la izquierda, porque aquí te pelan los dientes. Yo me quedé frío. Con eso volví a sentir miedo y la verdad le empecé a contar todo, con lujo de detalle. Vi su cara y lo veía impactado, pero le supliqué que no me fuera a bajar de su carro. Yo solo quería llegar al cuartel. Después de escuchar todo lo que le dije, el señor me contestó: Qué bueno que la libraste, muchacho. No te quiero espantar más de lo que ya estás, porque terminas muy pálido. Pero ahí dicen que se aparece el demonio. Y se sabe que ya se ha llevado a algunos. Y algunos otros han aparecido en distintos pueblos. Pero ya los encuentran locos, todos idos. Y se dice que los deja así porque les roba su alma. Tú tienes suerte. Y seguramente un ángel cuida de ti. Probablemente fue lo que te ayudó. Yo sinceramente estaba llorando de la impresión, pero también de la preocupación por saber cómo estaba mi pareja. Sabía que ya iba de regreso a la comunidad. Cuando llegué, mis compañeros y mis superiores se sacaron de quicio y me preguntaron qué había pasado. No les dije nada. Solo les dije que me agarró una lluvia muy fuerte y que no alcancé a llegar, que aproveché un aventón que me dieron de regreso. Después busqué un compañero para que me prestara su teléfono, porque el mío estaba inservible de que se me había mojado. Pero lo que sigue realmente es lo que recuerdo como si fuera ayer. Cuando me comuniqué con mi familia para saber cómo seguía mi pareja, me dijeron lo que no me esperaba. Mi compañera de vida ya había fallecido. Contarlo son incontenibles lágrimas en mis ojos. Pero luego comprendí que ese fue como me dijo el Señor. Fue una ángel la que me salvó cuando estaba dentro del lago, pues había sido la voz de mi novia quien me gritaba desesperadamente. A veces me pongo a pensar que hubiese pasado de no ser así. ¿Dónde estaría yo en estos momentos? ¿Dónde me hubiesen encontrado? ¿Estuviera loco? No lo sé. Pero hoy día le agradezco a ella, donde quiera que se encuentre. Referente a lo demás, me tuve que curar de espanto. Y realmente le tomé un respeto a las cosas paranormales, porque realmente existen. Y te lo digo sinceramente. Nadie, absolutamente nadie, está preparado para vivir estas cosas tan fuertes. Bendiciones y saludos. Nunca pensé que iba a contar esta historia. En el ejército mexicano se nos enseña a guardar silencio, a obedecer y a no cuestionar lo que vemos. Pero han pasado años y lo que presencié con mi pelotón en la sierra aún me quita el sueño. Tal vez si lo dejo aquí, en palabras, logre descansar un poco. Era el año 2009 cuando fui desplegado junto con otros 13 hombres a una zona montañosa entre la Sierra Madre Occidental, en el límite de Durango y Sinaloa. Oficialmente, estábamos ahí para realizar un reconocimiento, asegurar caminos de acceso que usaban grupos y agresados, revisar rutas de trasiego
y localizar laboratorios clandestinos. Esa región, llamada por muchos el Triángulo Dorado, es tan vasta y grande que aún hoy quedan áreas sin cartografiar con precisión. En aquellos días las órdenes eran claras: permanecer 2 semanas en aislamiento, sin contacto con la base, salvo en casos de emergencia. Íbamos equipados con raciones y mapas militares que más bien parecían aproximaciones que certezas. La sierra es traicionera, montes que se repiten hasta el cansancio, cañones con ríos ocultos y cuevas tan profundas que uno podría perderse para siempre. Pero lo que encontramos ahí dentro no estaba en ningún mapa. El tercer día de patrullaje avanzamos siguiendo el cauce seco de un arroyo que, según el mapa, debía estar en un cañón sin salida, pero al llegar al final notamos una grieta enorme en la pared rocosa, cubierta de musgo y enredaderas. Desde dentro salía un aire fresco y húmedo que contrastaba con el sofocante calor de la sierra. Mi teniente, ahí hay una corriente de agua, dijo el cabo Ramírez, uno de los más experimentados. Decidimos entrar. La abertura era amplia, lo suficiente para caminar en columna. Tras unos 20 minutos de descenso, la luz del exterior desapareció y tuvimos que usar lámparas. El suelo estaba húmedo, las botas chapoteaban en charcos, el aire olía a moho, pero también a algo fresco, como al aroma de un manantial. De pronto, escuchamos el sonido inconfundible de un río subterráneo, y al avanzar un poco más, lo vimos: una laguna enorme dentro de la cueva. No era simple agua estancada, sino un cuerpo en movimiento, alimentado por corrientes internas. El techo estaba cubierto de las estalactitas que goteaban sin cesar. Lo extraño fue lo que vimos sobre la superficie. Al principio pensé que era un reflejo o un truco de la luz, pero no. Había figuras humanas caminando sobre el agua. Eran hombres y mujeres con la piel morena, casi azulada bajo la luz de nuestras lámparas. Vestían apenas taparrabos y collares hechos con conchas. Sus cabellos eran largos y sus ojos parecían brillar como si reflejaran la misma laguna. Ninguno se hundía, caminaban con naturalidad, como si el agua fuera suelo firme. Algunos nos miraban a la distancia, otros simplemente continuaban con sus labores: transportar vasijas, llevar peces atrapados con redes o guiar a niños pequeños que jugaban, igual que cualquier pueblo normal. Pero todo sobre el agua. Simplemente me dije a mí mismo: esto no es posible. La física dice que el cuerpo humano no tiene densidad ni estructura para soportar tal cosa, y sin embargo, ahí estaban, moviéndose sobre el agua como si fuera piedra sólida. Lo más inquietante fue cuando uno de ellos, un anciano con el torso cubierto de manchas que parecían tatuajes, levantó la mano en dirección a nosotros. De inmediato todos los demás se detuvieron. No corrían, no huían, tampoco atacaban. Simplemente nos observaban en silencio absoluto. Mi instinto militar me decía que retrocediéramos, pero antes de dar la orden, vimos a 3 de ellos acercarse hacia la orilla donde estábamos. Sus pasos sobre el agua eran suaves, no generaban olas, y al llegar uno de ellos nos habló. No era español, ni ninguna lengua indígena que hubiera escuchado antes. Sonaba gutural, profunda, como el eco del agua misma. Sin embargo, el anciano parecía entendernos. Nos hizo señas que guardáramos las armas. Lo consulté rápido con el pelotón, porque era un riesgo, pero estábamos frente a algo que escapaba de toda lógica. Bajamos los fusiles. Ellos nos ofrecieron recipientes con agua, pero dudamos en beber, hasta que el cabo Ramírez tomó un sorbo y asintió. Ay, es pura ilusión,
Yo también me vi. Tenía un sabor mineral, pero no era desagradable. Era muy revitalizante. Luego nos guiaron hacia una especie de islote dentro de una cueva, donde vimos chozas hechas de ramas y fibras vegetales. Era un pueblo entero oculto bajo la tierra, mujeres moliendo raíces, hombres tejiendo redes, ancianos tallando huevos. Todo iluminado por una especie de planta que emanaba luz. El agua reflejaba aquellas luces creando un ambiente irreal. En la primaria me habían hablado de pueblos olvidados, de tribus no conectadas en la selva amazónica, pero jamás imaginé que algo así existiera en México. Por lo que vemos, esta gente vivía aislada desde generaciones. Su lengua era incomprensible, pero el anciano tatuado parecía dominar gestos universales. Nos señaló el agua y luego a sí mismo, su casa, su vida, muchas cosas, pero había algo más. Algunos de ellos parecían tener dones especiales. Una mujer tocó a un soldado que tenía una herida en el brazo, un rasguño de zarza del día anterior, y en cuestión de segundos dejó de estarlo. La piel cerró casi por completo. Lo vimos todos. Otro de los niños sumergió la cabeza bajo el agua por casi 5 minutos sin salir a respirar, y al emerger, lo hizo riendo como si nada. Yo estaba impactado. Era como estar en otra humanidad, como si estuviéramos en otro planeta. Pasamos horas ahí observando. Ninguno de ellos mostró hostilidad. Incluso compartieron un alimento parecido a peces secos. Yo estaba dispuesto a registrar todo en mi libreta y reportarlo a la base, pero antes de que pudiera hacerlo, el anciano nos rodeó con más de su gente. No gritaban, no nos guiaban, simplemente nos inmovilizaron con movimientos rápidos, amarrándonos con cuerdas de fibra. Fue tan inesperado que no logramos reaccionar y ni siquiera usamos nuestras razones. No entendíamos por qué. Quizá temía porque reveláramos su existencia. Quizá era parte de este ritual. Después de eso nos llevaron en canas de madera hasta otra cámara más profunda de la cueva. Ahí la oscuridad era absoluta, salvo por algunos cuantos hongos bioluminescentes que brillaban en las paredes. Nos dejaron en una plataforma de piedra custodiados por 2 hombres volantes. No dormimos en toda la noche. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá fueron horas, quizás días. Perdimos la noción del tiempo. Lo cierto es que de pronto despertamos todos en otro lugar. Ya no estábamos en la cueva ni en la plataforma de piedra. Nos encontrábamos en un claro de la sierra al amanecer. Nuestras armas estaban a un lado intactas. Nadie estaba herido. Pero lo extraño es que no reconocíamos el sitio. Según nuestro GPS militar, estábamos a más de 80 kilómetros de donde habíamos entrado a la cueva, en un punto donde, según los mapas, nunca habíamos estado. Nos habían trasladado de alguna manera imposible de explicar. Al buscar la entrada de la cueva, no encontramos nada, solo montañas, cañadas y vegetación espesa, como si todo hubiese sido un sueño compartido. Al regresar a la base reportamos nuestra posición, pero no lo que vimos. Solo dijimos que nos habíamos desviado siguiendo un río subterráneo y que perdimos el rumbo. Nadie nos creyó del todo, pero tampoco insistieron. En esas zonas perderse es muy común, y entre nosotros hicimos un pacto de silencio. Acordamos que ninguno contaría lo que habíamos visto. Nadie quería ser tachado de loco ni sufrir consecuencias disciplinarias. El ejército no perdona la fantasía, pero yo sé lo que vi. Un pueblo entero bajo el agua, con gente que no debería existir, con dones que retaban la biología. Una tribu escondida, caminando sobre el agua como si la gravedad no aplicara para ellos. Años después investigué por mi cuenta. Descubrí que en la Sierra Madre existen sistemas de cuevas castísticas, algunas con lagos interiores conectados a ríos subterráneos
que desembocan en el Pacífico. También leí sobre comunidades indígenas desaparecidas en la colonia, grupos que huyeron del contacto europeo y que jamás fueron registrados. Incluso a veces me pregunto que tal vez si un Incluso a veces me pregunto si una de esas comunidades encontró refugio bajo tierra, adaptándose durante siglos a ese ambiente, y si esa agua contiene algún mineral, algún compuesto biológico que alteró su fisiología, permitiéndole respirar más tiempo, sanar heridas, caminar sobre el agua y algunas otras cosas más. La ciencia diría que es imposible, pero yo sé lo que vi. Lo único que no entiendo es cómo nos trasladaban tan lejos. No sé si fue un ritual o fue un trance colectivo, un poder que no sabemos explicar. Solo sé que eso no fue un simple extravío.